Artículo 201 del Código Penal. El licenciado Rodríguez va a continuar con ustedes con el tema de los delitos contra la libertad sexual de las personas, que es el 173, donde está el delito de violación y los otros delitos sexuales. Ese tema se los va a dar el licenciado Rodríguez. Se va a llevar él unas 2 clases en dar ese tema. Y nosotros vamos a continuar ahora con los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Me comentó él que platicó con ustedes en la última clase sobre los delitos contra el honor. De todos modos, yo quisiera que tengamos una clase extra, posiblemente ya la otra semana, en donde vamos a volver a hablar de los delitos contra el honor y vamos a hablar de otros delitos. O sea, vamos a volver a tratar los delitos contra el honor y otros delitos en una clase extra que daríamos la otra semana. Oye, yo les notifico exactamente qué día lo hacemos. Y entonces ahora vamos a seguir con el delito de plagio y secuestro, que son los delitos contra la libertad de las personas. Lógicamente, ya hemos visto cómo la Constitución Política de la República regula los derechos de las personas y cómo a partir de la propia Constitución Política, en donde se regula los derechos de las personas, pues de ahí surgen los propios delitos. Por ejemplo, el derecho a la vida. El artículo 3 de la Constitución Política dice: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Y por eso nosotros ya vimos cómo hay delitos que atentan contra la vida intrauterina, como el delito de aborto, y otros delitos que atentan contra la vida extrauterina, como el delito de homicidio. El artículo 2 de la Constitución Política establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida. ¿Desde qué momento? Desde la concepción. La libertad. Aquí entran en juego delitos como los que vamos a ver ahora, porque el propio artículo 2 el artículo 2 de la Constitución Política les dice que, y miren qué orden lo tiene para garantizarle a los habitantes la vida, la libertad. O sea, eso les hace ver a ustedes la importancia que tiene la libertad de las personas. Luego el artículo 6 de la Constitución Política también establece que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por la autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito. Fíjense, ya vimos cómo, fíjense la importancia de la vida y la libertad. El artículo 2 de la Constitución Política señala la libertad como un bien fundamental. Luego, el propio artículo 6 les dice: ninguna persona puede ser detenida o presa si no es por orden de juez. Bueno, es una garantía individual, que es la libertad de las personas. Y entonces el Código Penal lo que hace es regular, al igual que en los otros casos como los delitos contra la vida, el Código Penal lo que hace es regular las acciones que tiene contempladas la propia ley como acciones típicas, antijurídicas y culpables, es decir, como delitos contra la libertad de las personas.
En ese orden de ideas, el primer delito que nosotros encontramos contra la libertad de las personas es el artículo 201 del Código Penal. Si ustedes me hacen favor, uno de ustedes que me haga favor de leer el artículo 201 del Código Penal, si me hacen favor. Artículo 201. Plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción, con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios, será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50.000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentra sometida a la voluntad de los sujetos que la han aprendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay varios aspectos, digamos, que se pueden analizar de este delito, jóvenes. Digamos, todos sabemos de alguna manera en qué consiste el secuestro. El secuestro es quitarle la libertad a una persona. Aquí hay un propósito específico, que es rescate, pedir dinero o canje de personas. U otro propósito análogo establece la ley, pero básicamente el delito de secuestro es un delito que tiene que ver con rescates, pedirle dinero a la familia de las víctimas. Quizás lo primero que, o uno de los aspectos que vale la pena mencionar es que, bueno, el delito es grave, indudablemente el delito es grave. Yo siempre he pensado que la comisión de ese delito es es una acción de verdad reprochable totalmente, injusta, inmoral, que afecta mucho a la víctima y a los familiares de la víctima. Casi les diría en el mismo orden que leímos, en el mismo orden que leímos eh, el Código Penal, en la Constitución Política, porque la Constitución Política dice, es deber del Estado garantizarle a los habitantes la vida, la libertad y luego sigue con otros derechos como la justicia, etcétera, etcétera. Pero ponen la vida, la libertad. Todos los bienes jurídicos son importantes para las personas porque por eso los protege la Constitución Política y por eso aparecen como delito en el Código Penal.
Pero siempre he pensado que el delito de secuestro, les decía, es un delito muy, muy doloroso para la víctima y para sus familiares. Porque, bueno, uno como pues, espero que a ninguno nos haya tocado sufrir eso, pero al imaginarse uno que eso pueda ocurrir, es terrible. Porque imagínense ustedes lo que significa, por ejemplo, esperar que alguien retorne a su hogar y que nunca retorne. Y que nunca retorne y que en lugar de retornar a su hogar, pues recibir una llamada telefónica de personas desconocidas que piden un rescate y que además amenazan con que nunca se volverá a ver al familiar si no se entrega ese rescate. No es recompensa, sino ese rescate. Entonces, cada minuto se ha de volver eterno. Lo mismo para la víctima. Imagínense a la víctima, amarrada en un cuarto, en una cama, con los ojos vendados y teniendo que pasar ahí las horas, ahí durmiendo y pasando todo el día ahí. Es terrible, es un delito en realidad de los más graves. Y en consecuencia de eso, miren la pena. Fíjense la pena. Fíjense que el homicidio simple, que es matar a una persona, tiene una pena. ¿Qué pena tiene el homicidio simple, jóvenes? De 15 a 40 años. De 15 a 40 el homicidio simple. ¿Y el plagio secuestro qué pena? De 25 a 50 años. De 25 a 50. Quiere decir que este delito de plagio secuestro se castiga con una pena mayor que el homicidio. Bueno, alguien podría pensar, pero no tiene lógica porque el secuestrado todavía está vivo y todavía puede volver con su familia, pero el muerto está muerto. Sin embargo, el Código Penal le fija una pena de 25 a 50 años al homicidio. Miren la pena del asesinato. ¿Qué pena tiene el asesinato? 25 a 50 años. De 25 a 50 años. Quiere decir que el secuestro entonces tiene la misma pena que el delito de asesinato. Y todavía la tiene más grave el secuestro. Y van a ver por qué. Van a ver por qué. Aunque parecen las dos de 25 a 50, mire la pena para los encubridores y los cómplices. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en realidad, el delito de plagio o secuestro tiene una pena más alta que el homicidio, similar a la del asesinato. Lo que significa que el delito de secuestro es el delito que tiene la pena más alta en nuestro Código Penal. La pena máxima es de 50 años, ya no puede ser más. Entonces es que tiene la pena máxima en nuestro Código Penal. Es un delito, obviamente ya lo dijimos, terrible, doloroso para las víctimas y sus familiares. Es un delito totalmente reprochable. Tiene, obviamente, el secuestro tiene las penas muchísimo más elevadas que los delitos contra el patrimonio. Y es lógico, porque un robo, un hurto, una invasión de una finca, pues es un gran problema también, pues, y nadie, ninguna víctima está contenta con eso, porque le están afectando otro bien jurídico que la Constitución política le garantiza, que es su patrimonio. Sí, pero no pueden comparar el patrimonio con la libertad, porque al final el patrimonio es algo material que se puede recomponer o rehacer, en fin, pero el secuestro, además, claro que el secuestro también afecta al patrimonio porque están pidiéndole un rescate a la persona, pero ese no es el punto es que le quitan la libertad, amenazándolo de muerte, dispuestos a cualquier cosa, los secuestradores. Indudablemente también tiene una pena absolutamente elevada porque estos delitos muchas veces afectan a las personas con más recursos económicos. Aunque ahora hay secuestros express
de poca cuantía y secuestros de pocas horas, en realidad este plagio secuestro ha afectado mucho a las familias con mucho dinero, porque son a las que se les pueden pedir rescates millonarios. Y entonces también el Código Penal reacciona protegiendo a todos por igual, pero particularmente afecta esto muchas veces a las personas más pudientes. Y entonces tiene una pena similar a la del asesinato. ¿Por qué les decía yo que incluso este delito tiene una pena más alta? Porque vean ustedes el segundo párrafo del artículo. Léanme el segundo párrafo. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Vaya, muchas gracias. Entonces, aquí hay una regla diferente a la regla que existe para todos los delitos. Para todos los delitos. Porque el cómplice, vayan al artículo 63 del Código Penal, 6.3. Artículo 63. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. El autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Muy bien. Muy bien. Fíjense pues. Gracias. El artículo 63, que ya vimos el semestre pasado, dice que al cómplice se le pone la pena para el autor rebajada en una tercera parte. Eso ya vimos cómo se rebajan esas partes mínimas y máximas. Ojalá se recuerden. Pero si nosotros vemos que este delito tiene una pena máxima al autor, material o intelectual, como lo dice el artículo. Vean otra vez el artículo. Vuelvan a ver el 201. Dice los autores materiales o intelectuales. Miren, ahí está hablando de dos clases de autoría, ¿se dan cuenta? Pero les decía, el artículo 63 regula que se le aplica la pena a la persona, al cómplice, rebajada en una tercera parte. Estaba yo aquí viendo en la calculadora que la pena máxima del delito de secuestro es 50 años. Si eso lo dividimos entre 3, nos da 16 años con 6 meses. Esa es una tercera parte. Si se divide 50 años dentro de 3, 16 años. Entonces, si se aplicara esa regla, el artículo 63, como sí se aplica en el asesinato, la pena máxima del delito de secuestro para un cómplice sería 50 menos 16, que entonces serían 34 años. Esa sería la pena máxima para un cómplice del delito de secuestro, 34 años. 34 años, conforme a las reglas del artículo 63, que sí se aplica al secuestro. Para un cómplice de secuestro, la pena máxima para un cómplice de secuestro son 34 años. 34 años. Pero miren, en cambio aquí es la pena máxima para el caso del asesinato. Pero miren aquí la pena máxima que deja el legislador para el cómplice de secuestro. Dice, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Ya no es la tercera parte, es menos de la tercera parte. Le rebaja una quinta parte.
Si ustedes se dan cuenta, si la pena máxima es de 50 para el autor y aquí al cómplice le está dejando 40 como pena máxima, le rebaja una quinta parte. Pero la regla del artículo 63 es que al cómplice se le rebaja una tercera parte. ¿Se le rebaja más? Aquí se le rebaja menos. Bueno, eso es en cuanto al cómplice. Y en cuanto al encubridor, que es diferente, tiene la misma pena que el cómplice, de 20 a 40 años. Mientras que el encubridor de un secuestro lo va a tener no más de 10 años de pena. En cambio, aquí al encubridor de secuestro tiene pena de 20 a 40 años de prisión. Entonces, en términos generales, tiene más alta la pena el delito de secuestro que el propio delito de asesinato. Prácticamente se convierte el delito de plagio o secuestro como en el delito que tiene la pena más alta del Código Penal. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre un cómplice y un encubridor? Que un cómplice participa de manera directa o indirecta y el encubridor simplemente supo del hecho, pero se mantuvo callado para proteger o para... Más o menos, yo creo que tiene la idea. ¿Quiere volverlo a explicar? ¿Yo, licenciado? Es que yo creo que sí tiene la idea, sí está más o menos bien lo que está diciendo, pero ¿qué quiere decir? Explíquelo otra vez. Que el cómplice es la persona que participó de manera indirecta o indirecta en el delito. Ajá. En cambio, el encubridor fue quien supo del delito, pero de alguna manera no lo denunció, se mantuvo callado. ¿Y supo antes o después de cometido el delito? Después. Depende, podría ser también durante. No. El delito se está cometiendo. Después. Está bien lo que dijo, oye, está muy bien lo que dijo, solo un par de detalles le faltaron. Por ejemplo, usted dice que el cómplice es el que participa de manera directa o indirecta. Sé lo que quiere decir, no, pero lo que tiene que decir ahí es que el cómplice ayuda, coopera, pero no lo comete. Es de su directa o indirecta, es coopera. El cómplice es el que ayuda, coopera. Ahí está bien lo que usted dijo. Y el encubridor, está bien lo que usted dice, que no es el que participa, se entera, pero no se entera antes, del delito. Porque si se entera antes del delito puede convertirse en un cómplice, porque puede ser que le esté dando ánimo al autor para que lo haga. Y entonces está dándole una ayuda psicológica para cometer el delito. La clave es que el encubridor se entera, como usted dice, y no denuncia, sino se queda callado, pero él se enteró después de cometido el delito. Entonces, en términos generales, el cómplice es el que ayuda a cometer el delito. No puede ayudarlo después de haber cometido el delito, lo ayudó cuando se cometió el delito. Y el encubridor es el que se entera del delito y no hace nada, hasta ayuda a esconder las pruebas del delito, pero que se entera después de cometido el delito. Es como el que le llegan a decir, mira, guárdame estas joyas que robamos ayer, pero no tengo que guardarlas. Ese es encubridor. Ese no participó en el robo, está encubriendo, está ocultando. Bueno, pero al final y al cabo, lo que yo quiero decirles es que en este artículo 201 se castiga igual al cómplice al encubridor. Esté mal o esté bien. Yo más creo que está mal, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que aquí la pena para el encubridor es demasiado alta, porque no es lo mismo, es que se está poniendo igual el cómplice y el encubridor, pero el legislador lo dejó así para hacer más severo el delito. ¿Por qué les digo que no me parece bien? Porque el cómplice participó en el delito, ayudando al secuestro. Participó. El encubridor es el que a los 2 días del secuestro recibió el dinero, el millón de quetzales en efectivo para esconderlo, porque le contaron que habían secuestrado a una persona y que ese era el rescate. Pero no es lo mismo, en realidad no es lo mismo el que ayudó llevando comida, por ejemplo, que le pidieron a última hora que llevara algo de comida o qué sé yo, que sabía que había una persona secuestrada y ayudó, aquel que guardó el dinero ya cuando habían secuestrado a la persona después de que terminó el secuestro.
Pero aquí el legislador los deja en igual circunstancias y con la misma pena al cómplice con el encubridor. Bueno, ¿alguna pregunta? Por el momento no, licenciado. Muy bien. Muy bien. Veamos entonces el último párrafo del delito de secuestro. Si me hacen favor de leerlo, el último párrafo del delito de secuestro. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrán concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿se recuerdan la diferencia entre los delitos permanentes y los delitos instantáneos? ¿Ustedes Eso están es en pensando cuanto al daño, de qué ¿verdad? estoy hablando yo o qué? ¿Ah? Eso es en cuanto al daño que se le causa a la víctima, ¿verdad? Que el instantáneo es solo por un momento, por tiempo corto, mientras que el permanente ya es un daño para el resto de su vida, se puede decir. Más o menos, más o menos. Sí tiene allá a lo lejos una idea, pero todavía falta más. ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere volverlo a explicar o alguien puede explicar esto? ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? Que tuve Y fallas de internet. sí, que si se recuerdan de cuál es la diferencia entre los delitos permanentes y los delitos instantáneos. Los delitos instantáneos son los que se cometen en una sola acción. Por ejemplo, robar, solo van y le quitan la cosa y ahí ya consumaron el delito. Ajá. O sea, y ahora los delitos permanentes son aquellos que se llegan a causar, pero con un lapso más largo de tiempo. Así como el secuestro, que secuestran a la persona, pero la mantienen un tiempo más largo privada de su libertad. Muy bien, por ahí va la cuestión. Bien el compañero que intervino al principio, muy bien el compañero que intervino después. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, ya lo dijeron de alguna manera bien los compañeros. La diferencia, decía, entre los delitos permanentes y los instantáneos. Miren, esto se refiere a el tiempo que dura la afectación al bien jurídico tutelado. El tiempo en que dura la afectación al bien jurídico tutelado. Digamos, el delito de homicidio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio? La vida. La vida. Vaya. La vida se pierde
en un tiempo prolongado o se pierde instantáneamente. Instantánea. Depende. Sí, digamos, está bien lo que me imaginé que alguien me podía decir eso, que explíqueme por qué depende. Porque si alguien quiso asesinar a alguien y le disparó, asumió Sí. que tal vez lo mató, Sí. pero puede que haya quedado herido gravemente y que horas después fallece. Sí, está bien lo que está pensando, pero está bien lo que está pensando, no es ilógico lo que usted está pensando, pero el tema es el siguiente. Yo pensé que lo que usted me está diciendo de alguna manera, que alguien me dijera, una persona la hiere y pasa agonizando, digamos, prácticamente y desafortunadamente agonizando, a punto de morirse, a punto de morirse. Sí, pero el tema es que la vida no se ha afectado todavía. Mientras esté agonizando, tiene vida. Entonces la vida no se le ha afectado todavía. Hasta ese momento le han afectado la integridad. Cuando se muere en ese segundo, se le afecta la vida. Y se muere en un segundo, en un momento. Alguien puede decir, miren, la persona pasó muriendo un día, o alguien pasó muriendo un año. Pero eso es un decir. Se vive o se muere. Y cuando se muere en un momento. Entonces, la vida no se puede perder más que en un momento, no se puede perder la vida por un año o durante un año. Yo sé la lógica en la que se puede pensar, digamos, como lo dijo la compañía, lo querían matar, pero lo hirieron y se murió a los 15 días. Pero él se murió a los 15 días en un solo momento. Si un juez, fíjese cómo funciona, pues. Si un juez procesa a alguien que le disparó a otro, miren hechos tan trágicos como este del restaurante Siete Caldos. Miren ese hecho tan trágico. Unos muertos y otros a los hospitales. Pero supongamos que alguien quiere matar a una persona y atenta contra él. Y la persona lo quería matar. Le pegó 6 tiros. Y la persona queda viva. Y pasa, digamos, como diríamos, entre la vida y la muerte, agonizando durante un mes. Cuando el juez dicta un delito para el que disparó, a los 3 o 5 días que tenga que dictar su resolución, ¿por qué delito lo va a procesar? ¿Por qué delito lo procesa en ese momento? A los 5 días de que la persona está moribunda, si ustedes quieren, en el hospital. ¿Por qué delito lo procesa? Por lesiones gravísimas. No. No. ¿Por qué delito lo procesa? Por asesinato en grado de tentativa. Por asesinato en grado de tentativa. Exactamente. No lo puede procesar por asesinato todavía. ¿Por qué no lo puede procesar por asesinato todavía? Porque no lo mató, porque no falleció. Porque no lo mató, porque está vivo. Si al mes la persona muere y fue a consecuencia de las heridas de los disparos, cambia el delito. Reforma el delito y dice ya no lo voy a seguir procesando por asesinato en el grado de tentativa, sino lo proceso de ahora en adelante por asesinato. Pero eso va a ocurrir hasta que la persona muera. ¿Por qué? Porque murió en un instante y en ese momento se convirtió en asesinato. Son delitos instantáneos. Aunque pensemos, digamos, que la persona puede pasar en agonía un tiempo largo, son instantáneos, porque aunque pase en agonía un tiempo largo, un año, ese año estaba con vida. Y en el momento, y por eso les pregunté al principio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio? Ustedes me dijeron la vida. Bueno, entonces la vida se pierde en un instante. Son instantáneos, pues no se puede perder la vida permanentemente. ¿Le afectó la vida hoy, pero todavía se la está afectando dentro de un mes? No, no, porque la vida, si le afectó la vida, se muere. En cambio, hay otros delitos que no son instantáneos, sino que son permanentes.
porque en esos delitos sí pueden permanecer afectando el bien jurídico tutelado durante un largo tiempo. Es el caso del delito de secuestro. ¿Desde qué momento se afecta el bien? Vamos a ver, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de secuestro? La libertad. La libertad. ¿Desde qué momento se afecta y se consuma ese delito? Cuando se priva. Cuando se le priva de la libertad. Bueno, y si pasa un año la persona secuestrada, ¿le afectaron el bien jurídico tutelado durante un año? Sí. 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 Bueno, entonces ese es un delito permanente, porque sí le pueden afectar el bien jurídico por un largo tiempo, no es instantáneo como el homicidio. Tiene que ver con el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado en el homicidio es la vida, y esa solo se pierde en un momento. En cambio, en el secuestro, si la persona permanece secuestrada, entonces durante un mes, un año, el tiempo que sea, el delito se está consumando porque es permanente. Y por eso el último párrafo de este artículo 201 les dice, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual. ¿Verdad? Ahí está consumado. Aunque lo hayan mantenido sin libertad una semana, un año, el delito se consumó desde el momento en que le privaron de su libertad. Si la policía rescata a un secuestrado, el secuestrado permaneció una semana secuestrado y la policía lo rescata al secuestrado y captura a los secuestradores. Ustedes van a procesar a los secuestradores por secuestro en el grado de tentativa o por secuestro consumado. Secuestro consumado. Secuestro consumado. Secuestro consumado, porque el delito, este mismo artículo, les dice que el delito es consumado cuando la persona sea privada de su libertad. Aunque la policía lo libere, el delito ya fue consumado desde el momento en que le privaron su libertad. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado, Dígame. me surge la duda cuando decía de que en el caso de cuando el bien jurídico tutelado es la vida, ¿cómo queda entonces el artículo 3, digamos, cuando de la Constitución, donde dice el Estado garantiza y protege la vida? Sí. ¿Qué problema tenemos ahí? Dígame. Como dice, me surge la duda porque usted decía de que hasta el momento en que la persona pierde la vida, hasta en ese momento ya es un delito, ¿verdad? Pero no estaría en conflicto con este artículo cuando dice garantiza y protege la vida humana. No, claro, no. Le voy a explicar. No, no porque, digamos, la Constitución política le regula cuáles son los derechos de las personas y la Constitución política le dice, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida y la libertad y la justicia. Es deber del Estado. Por eso aparecen, por eso crean los delitos. Porque digamos que ese es un deber de todos los estados, garantizarle la vida a sus ciudadanos. Pero en todos los países hay asesinatos y hay homicidios. Entonces el Estado ahí no logró garantizarle la vida a la persona, pues porque hubo un delincuente que lo mató. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es procesarlo. El delincuente lo que tiene que hacer es que el aparato de justicia funcione, que el Ministerio Público funcione, la policía, para capturarlo y condenarlo a las penas que el mismo Estado reguló a través del Congreso de la República. Pero existe el mandato, existe como existen los mandamientos. No matarás, no robarás, pero hay muertes y hay robos. Y por eso es que hay penas. Y por eso es que hay penas. Ahora, yo les di un ejemplo y les dije en el caso de alguien que quiere matar a otro y no lo logra matar, sino solo lo hiere. ¿Por qué delito lo procesan? Quedamos. Bueno, por eso no es delito de lesiones por lo que lo van a procesar. Si lo van a procesar por homicidio en el grado de tentativa o asesinato en el grado de tentativa, porque lo que quería era matarlo. El Estado está haciendo lo que tiene a su alcance, que desafortunadamente se cometió un delito
el Estado debe actuar para castigar al que lo hizo. El problema es más allá. El problema es, por ejemplo, que ya lo hemos hablado con ustedes, que en Estados Unidos y en otros países, digamos, de Europa, de los asesinatos o de los homicidios, el 5% queda impune y el 95% detienen y condenan a los autores. El Estado funciona ahí, funciona porque no logró castigar al 5% de los autores de homicidios, al 95% sí. En Guatemala es al revés. De los homicidios y los asesinatos se descubre el 5% y no se descubre el 95%. No funciona. No funciona porque el porcentaje de impunidad es mucho más alto que el de efectividad del sistema, porque la mayor parte de asesinos quedan impunes, porque no los descubren. No funciona. Pero ese es un problema real que existe, pues. Ahora, la ley no es problema de la ley, porque la ley sí lo tiene contemplado. No, las instituciones del Estado son las que no logran funcionar para hacer efectivo la justicia, porque el artículo dice, el Estado protege la vida, la libertad, la justicia. Si atentaron contra la vida y atentaron contra la libertad, debiera funcionar la justicia castigando a los responsables. Lo grave es que se atente contra la vida, que se atente contra la libertad y que la justicia no funcione. Pero desgraciadamente ese es un problema grave que tiene Guatemala, diferente a otros países en donde la efectividad de la justicia es alta. Bueno, más o menos me explico con eso, ¿verdad, compañero? Sí, licenciado, gracias. Sí, Para servirle. Muy bien. Bueno, entonces, veamos cuáles son ¿Alguien quiere preguntar algo? Dígame. Sí, licenciado, disculpe, yo tenía una duda conforme al último párrafo donde dice este delito se considera consumado y nos menciona cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en peligro o en peligro inminente la misma. Entonces, en este caso estaríamos hablando que el delito de plagio o secuestro no lo podemos clasificar como en grado de tentativa. No, porque prácticamente aquí el Código Penal, fíjense pues, qué importante lo que usted dice. En realidad este artículo, digamos, rompe con reglas que están en la parte general, como por ejemplo, lo que hablamos de la diferencia entre el cómplice y el encubridor. Los pone igual. Y en este caso, en lo mismo que usted menciona, el artículo 201 de una vez considera que se entiende por consumada la acción cuando se ponga en riesgo peligro inminente o se encuentre sometida a la voluntad. O sea, igual. Está señalando que se va a considerar consumado aun cuando el delito solo se ha puesto en inminente peligro, aunque no haya ocurrido el secuestro. Exactamente. Muy bien, miremos ahora cuáles son los elementos del delito en esta diapositiva, si me hacen favor. Miremos cuáles son los elementos entonces del delito de secuestro. Entonces, son elementos del delito de secuestro la privación de la libertad de una persona. Que la privación de la libertad se dé sin consentimiento de la víctima y el propósito o intención de obtener un rescate, canje de personas u otro propósito similar. Aquí hay que tener cuidado en que si el propósito fuera diferente, el delito es diferente. Por ejemplo, si se priva de la libertad a una persona para tener relaciones sexuales con esta víctima, el delito es otro. Si se priva de libertad a una persona para evitar que llegue a declarar a un juzgado donde es testigo y lo citaron, el delito es otro. Si se le priva de la libertad a una persona para entregarlo a la justicia, cuando no es delito flagrante, el delito es otro.
Entonces, ustedes tienen que tener claro que el plagio secuestro tiene como intención obtener dinero, rescate, canje de personas u otro propósito similar. Bueno, entonces eso sería en relación a este delito. Veamos ahora, si no tienen ninguna pregunta, el delito de tortura y desaparición forzada. Si me hacen favor, leamos el 201 bis y el 201 ter, si me hacen favor. 201 bis y 201 ter. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 201 bis. Comete el delito de tortura quien, por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos, realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Muy bien. ¿Leo el otro, licenciado? Si quiere, veámoslo de una vez. Si usted me hace favor, leámoslo de una vez. Muy bien. Artículo 201, desaparición forzada ter. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma en la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, jóvenes, estos delitos son, como ustedes se dan cuenta, también muy importantes, muy graves, el delito de tortura y con penas muy altas. Es decir, casi con penas más altas que el homicidio. Digamos, en el caso de la desaparición forzada, de 25 a 40 años. De 25 a 40 años, y dijimos que el homicidio tenía de 15 a 40. ¿Des en cuenta? Tiene una pena más alta el delito de desaparición forzada que el homicidio, otra vez. Entonces son delitos muy graves, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada. ¿Qué cosas, digamos? Yo creo que ustedes deben
nosotros aquí los estamos viendo rápidamente, pero yo creo que ustedes deben verlos más detenidamente, oyen, deben verlos más detenidamente con su libro, estudiarlos bien, guiarse que los delitos están clasificados por el bien jurídico tutelado que protegen. Por ejemplo, si en la vida real a ustedes le dicen, mira, explícame un poco acerca del delito de secuestro, o yo les pongo un caso sobre el delito de secuestro, ustedes no vayan a buscar eso a los delitos contra la vida. O van a ir a buscar el secuestro a los delitos contra el patrimonio, no. Ustedes tienen que buscar los delitos contra la libertad. Pues tienen que saber en su código dónde están los delitos, ¿verdad? Ni modo, el delito de encubrimiento está en el artículo 400 y pico. Y yo les digo, búsquenme el delito de encubrimiento. Y me lo comienzan a buscar en el homicidio en el 123. No puede ser. Entonces, ustedes aquí los vamos viendo rápido, pero ustedes tienen que detenerse a estudiarlos, sus elementos, su libro y saber dónde está cada delito para poder orientarse, saber dónde está en su código. Si no saben dónde está, entonces sí es un gran problema. Bueno, ¿qué quisiera yo destacarles de estos dos delitos? El delito de tortura, vean ustedes que lo comete quien por orden, autorización o apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado. Es un delito que cometen autoridades del Estado o bien miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo, que le provocan dolor, sufrimiento a la víctima para obtener información. Por ejemplo, la policía no puede torturar a una persona para que le confiese dónde está la droga o dónde está el cadáver del supuesto fallecido. ¿Qué pasa si la policía obtiene una confesión mediante tortura y obtiene droga decomisada por una tortura que hizo? Torturó al preso, lo torturó para que le dijera dónde estaba la droga y la policía casi lo mata, pues lo torturó y logró obtener información de dónde estaba la droga. ¿Qué pasa en ese caso? Eso tiene dos consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué pasó, jóvenes? No entendí la pregunta, Si no licenciado. estoy mal, licenciado, esa información es inadmisible en la corte. ¿Cómo? Repítame. Es inadmisible la información que recaudaron los Muy policías. bien, porque no muy había- bien. Esa prueba es inadmisible porque es prueba ilícita. Esa es la primera consecuencia, que esa información, esa prueba, esa droga, esa información no se admite en la corte porque es prueba ilegal, correcto. Es la primera consecuencia. ¿Y la segunda? Que los responsables son sancionados con prisión de 25 a 30 años. Exactamente, exactamente. Que los policías que hayan hecho eso cometieron el delito de tortura. Exactamente. Entonces, ni lograron nada porque la prueba es ilegal y lejos de eso lo que lograron es cometer un delito de tortura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Vaya. Ahora, dice él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Bueno, en el caso que hayan secuestrado a una persona para torturarla, pues por supuesto. ¿Ah? Ahora, este último párrafo, oigan, pues léanlo, lean el último párrafo. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. ¿A qué se refiere esto? No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber
y en resguardo del orden público. ¿A qué se refiere? ¿Que hay un orden judicial, licenciado? ¿Para qué? Para que ellos actúen si en algún momento, por ejemplo, en la persecución de un delincuente, si, bueno, lo logran capturar cometiendo cierto grado de violencia, porque el delincuente, por ejemplo, estaba corriendo o llevaba un arma o alguna cuestión así, entonces ellos están ejerciendo su legítimo derecho del deber para resguardar el orden público. Muy bien, muy bien. Las dos compañeras muy bien, ese es un caso. ¿Y algún otro? Bueno, mejor les digo yo, pero lo que están diciendo está bien, porque la autoridad está actuando en base a la ley. Capturó a un tipo que tenía orden de captura o que acababa de matar a alguien. Esta persona trata de violentar a los policías y los policías actúan con fuerza sobre él y pues lo golpean pues para lograr dominarlo. Este tipo no los va a poder acusar de tortura, porque ellos lo hicieron en el ejercicio legítimo de su deber para capturarlo y en resguardo del orden público. Por ejemplo, también cuando a una persona la tienen que llevar a los tribunales, está en una prisión y no quiere ir, lo pueden llevar a la fuerza. O imagínense que en un delito de asesinato o de violación, en donde hubo sangre, el Ministerio Público quiere saber si esa sangre que encontraron en un cadáver no corresponde al procesado. Y entonces el juez ordena que le hagan una prueba de sangre, ¿verdad? Que les traigan sangre con una jeringa para hacerle una prueba de sangre. Pero la persona se opone aduciendo que es su cuerpo y es su integridad. No porque es para la investigación. Y le notificaron que deben hacer ese peritaje. Pero la persona se opone, el juez puede ordenar que le extraigan sangre a la fuerza. Es decir, que lo dominen y que le traigan sangre con una jeringa. Y entonces eso no es torturarlo. Porque dice el artículo, no se consideran torturas. Oigan, no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el legítimo ejercicio de su deber y en el resguardo del orden público. Esos no son torturas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Cuando el código dice con aquiescencia de las autoridades, aquiescencia quiere decir con consentimiento de las autoridades, que es el caso de la desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada el que, por orden, autorización o apoyo de autoridades, otra vez autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una persona por motivos políticos. Segundo párrafo, cuando no medie motivo político, pero siempre que sea por orden de fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de su cargo. Y en el delito de desaparición forzada, el delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. Fue lo que hablamos de los delitos permanentes o instantáneos. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima, porque mientras no esté liberada, sigue afectándole su libertad, que es el bien jurídico tutelado. Ambos delitos de tortura y desaparición forzada no son cometidos por particulares, salvo que sean de organizaciones terroristas. De lo contrario, son delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Por eso, para evitar que esto se haga, como lo dijo el compañero que intervino cuando yo pedí las dos consecuencias de torturar y obtener una información, es que se invalida la prueba. Lo mismo si se hace una interceptación de llamada telefónica sin orden de juez, se invalida la prueba. Y lo mismo si se allana un domicilio sin orden de juez, se invalida la prueba. Porque lo que se trata es de proteger las garantías de los ciudadanos. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. No, Licenciado. licenciado. Muy bien. Bueno, entonces hoy vimos el secuestro, la tortura y la desaparición forzada. El licenciado Rodríguez comienza con los delitos sexuales y yo continúo con estos, y en una clase virtual
hablamos de nuevo sobre los delitos contra el honor y otro delito más. Bueno, me alegra saludarles y que tengan una feliz tarde. Buenas Gracias. tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Todos. licenciado. Adiós, jóvenes.